Soy Renzo Squadroni, ingeniero en sistemas recibido de la ORT. Ya programo hace como desde los 15, arranqué con un cursito en BIOS y después al final decidí ir a la ORT. Principalmente manejándome en tecnologías de JavaScript y todos sus amigos, sea tanto en el frontend como con React, que es lo que vamos a andar viendo hoy, como en el backend con herramientas como Nest.js, Next.js y Express, Koa o lo que sea. Hoy por hoy más con un rol un poco más de management, pero nunca separándome del código, que es lo que más me gustó desde un principio. Apasionado por la cerveza, el café, todos los clichés típicos de desarrollador. Y bueno, estoy acá un poco con una charla de React y Redux. La idea es hacerlo simple y moderno. Veremos a ver cómo va con la parte de simple. Cada vez React se vuelve un poquito más complicado. Pero bien, la idea también un poco de la charla es, si están un poco preocupados sobre el nivel en el que va, la idea es que que abarque todo tipo de nivel. La idea es alguien que no sepa nada de React, que nunca lo haya usado, debería poder llevarse algo, y alguien que tiene capaz que unos cuantos años de experiencia, la idea es que también pueda llevarse algo, capaz que no la parte introductoria, pero algo idealmente se tendrían que llevar, y eso es un poco lo que estoy apuntando con esta charla. Trabajo en Movit hace ya 5 años. Les paso a contar un poco sobre Movit. Somos una empresa de desarrollo de software. Tratamos de empoderar a otras organizaciones con no solo staff augmentation y agregar desarrollo y TLs y PMs y QA y demás, sino que también ayudarlos más con un proceso de desarrollar un buen producto, que es lo que al final están realmente buscando, y no solo hacer una página en React y listo, que es muchas veces lo que nos traen, pero en realidad necesitan un poco más. Hoy por hoy estamos en estas 7 localidades, y de hecho esta diapo ya está desactualizada, porque esta semana entraron 2 personas de Costa Rica y de El Salvador. Entonces ya estamos en 9 localidades en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Em, Trabajamos en varias verticales, que es como lo llamamos nosotros, de negocios. Puede ser healthcare, puede ser más finanzas, IoT, retail, hay un poco de todo. Esos son algunos de los clientes con los que trabajamos. Entre ellos puede estar, por ejemplo, Disney, Hulu, que por ahí son los que más suelen llamar la atención. Personalmente yo trabajo con Hulu. Hay algunos otros como Shopify, algunos más como de infra, como OneSignal, por ejemplo, y demás. La cultura nuestra, la idea es mantener gente, dada el contexto en el que nos encontramos hoy por hoy con todo lo que es las empresas de software. La idea es tratar de empoderar a la gente que pueda ser sí mismo en el trabajo, y, digamos, tratar de impulsar iniciativas que mismo la gente las trae, no necesariamente Movit. Por ese lado, por ejemplo, tenemos una comisión de género que fue simplemente justamente mujeres que lo propusieron y se hizo. Lo mismo también con una comisión ahora para salvar el planeta, que es básicamente toda la parte de cierta conciencia con el medio ambiente. Entonces ahora están haciendo iniciativas de compost, de reciclaje y demás. Y es algo que se trata de impulsar dentro de Movit. Pero bueno, habiendo ya pasado esos mensajes, arranquemos con la charla en sí. ¿Qué es React? Arranquemos por lo primero. React es una librería de JavaScript construida para hacer interfaces de usuario. Tiene 3 principios. El primero, que es declarativa, es el más importante, me animo a decir. Vamos a por ahora pasarlo por arriba y vamos a hablar de eso más adelante. Es basado en componentes. Cualquiera que haya escrito algo en React sabe que es todo basado en componentes, todo es un componente en React. Eso no es tan así, lo vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente todo es un componente y es como la unidad. Tengo un micrófono abierto ahí. Lo muteé, Renzo. Fíjate ahora que tenés que sacar. Ahí va, muteamos a todo el mundo, bien. Gracias. Nuevamente, es basado en componentes, que eso lo que hace es que el componente sea la unidad de reutilización,
como que ya arma cierta estructura de un proyecto en React. Y tiene un principio muy parecido también a Java, que es Learn Once, Write Anywhere. No es tan así, muy parecido a Java, ¿no? No es como que la misma de Java puede correr tanto en Android como en escritorio así nomás. Pero tiene ese cierto principio donde uno puede utilizar React para hacer una interfaz web de una SPA normal. Puedes también hacer una SPA que se renderiza del lado del servidor, trayendo ciertas optimizaciones y demás, de las cuales no vamos a hablar, pero tiene cierta ventaja de ese lado. También lo podemos usar para hacer aplicaciones de teléfonos con una tecnología que es React Native. También lo podemos usar para hacer aplicaciones de escritorio, que hoy por hoy se está usando un montón. Con eso podemos usar alguna tecnología como Electron, por ejemplo. Con lo cual, si no estoy equivocado, por ejemplo, Spotify lo usa para su aplicación de escritorio. Entonces tiene como ese principio de que lo podemos usar en todos lados, que es bastante en realidad de JavaScript, en realidad. Continuando un poco, ¿qué era eso declarativo, no? Que creo que es una de las cosas que la gente más senior, capaz que con React tiende a ignorar de cierta manera, capaz que lo aprende, pero en realidad no ata el conocimiento de lo que aprendió con eso de que es declarativo. ¿Qué es lo que quiere decir que es declarativo en cuanto a lo que dice justamente React? Que hace que sea fácil hacer las UI interactivas. No explica muy bien en realidad por cómo. Que hace que el diseño de la aplicación sea un poco más fácil y que sea mucho más difícil tener problemas de renderizado y que sea mucho más eficiente todo el proceso. Bueno, da un poco más de pistas, pero en realidad no define mucho qué es declarativo. Y hace que, bueno, finalmente ahí dice que también que las vistas declarativas hace que sean más predecibles y fáciles de debuguear. Es verdad, cualquiera que haya trabajado con algo parecido como jQuery y después haya pasado a algo más como React, capaz que puede ver ese balance ahí, esa diferencia, pero es difícil realmente ver dónde es que está el clic, ¿no? Continuando, capaz que lo que podemos hacer es primero comparar con alguna alternativa. La alternativa a un approach declarativo es un approach imperativo. Básicamente, en un approach imperativo uno le dice exactamente el código qué es lo que quiere hacer y no necesariamente lo que uno necesita. Justamente ahí es donde estaba la comparación que hice con jQuery. jQuery tiene un approach sumamente imperativo. Uno necesita definir, declarar explícitamente lo que necesita que el browser haga con los cambios que uno está haciendo. En cambio, el approach de React, al hacer declarativo con componentes, que ahora vamos a explicar cómo los componentes logran esto, nos abstrae un poco de esos cambios tan del DOM directos y hace que sea un poco más feliz todos los cambios y que uno solo define el estado de la aplicación, cómo se debería renderizar en base a cierto estado, y después React es el que se encarga de justamente hacer todas las transiciones. Los que ya sepan, por ejemplo, con tecnologías como el Virtual DOM y el algoritmo de reconciliación, es un poco por ahí donde va toda la cosa. Algo que hay que decir también es que el approach declarativo no necesariamente es con un lenguaje, es más como un approach que uno toma al programar. Acá tenemos lo que me animo a decir, por un lado, una función imperativa, donde uno la llama y quiere que se haga algo, ¿no? Uno la llama con dos argumentos y hace algo en base a cierta condición y después retorna algo. Es sumamente como mandarlo a hacer algo. Por otro lado, tenemos un componente de React, aquellos que hayan ya trabajado con React, es justamente una función donde en cierta condición puede ser que no retorne ningún componente y luego retorna algo. Es muy parecido en cuanto a código puro y duro, pero la diferencia clave que está en React es que la función de la izquierda uno la llama cuando la necesita, el componente de React nosotros no lo llamamos. Si bien lo definimos y decimos, ok, este otro componente usa a estos hijos y demás, nunca llamamos a esta función que estamos realmente definiendo. Y esa es la parte del approach declarativo que tiene React, que lo hace tan poderoso, me animo a decir. Entonces, ¿cómo trabajamos con React? Ahí tengo un post de HackerNoon del 2016, en realidad, que dice cómo se siente hoy trabajar con JavaScript en 2016. Y es bastante curioso y bastante entretenido, en realidad, como lo hace como una conversación entre un developer super senior y alguien que
trabajó capaz que en Java, pero quiere meterse en JavaScript, y quiere saber cómo es ahora, y empieza la conversación, no, que necesitas Babel, que necesitas Transpilar, y necesitas TypeScript para agregar los tipos a tu código, y también necesitas Redux, también necesitas transformar todo, que el CSS tenés que usar la última versión, y realmente uno, si va por ese approach de tratar de solucionar todos esos problemas, se vuelve bastante realmente difícil de buscar una solución. Algunos de los problemas, por ejemplo, es que no hay un IDE. Aquellos que estén más acostumbrados a usar un IDE, eso a veces es un poco intimidante en cierta manera. No hay un setup, al no haber un IDE, no hay un clic derecho, crear proyecto y listo. También las optimizaciones para producción es difícil, porque uno las tiene que configurar a manopla. También la compatibilidad entre browsers, que hoy por hoy no es tanto un problema, pero sigue existiendo algunos casos. Por suerte, Internet Explorer oficialmente murió, aunque algunas cosas lo siguen usando. El estilizado también es un problema. Y bueno, hay algunas soluciones como Webpack, que nos permite, digamos, como agrupar todo nuestro código. Babel, que nos permite usar las últimas versiones de JavaScript, pero transpilar el código a que funcione en browsers más antiguos. NPM, que nos permite, por ejemplo, instalar ciertas librerías, como por ejemplo React o alguna otra. Pero son como approaches muy separados y que no nos dan una solución que funciona. Ahí es donde entra Vite, y nótense que Create React está tachado, porque quiero nombrarlo también. Create React sigue siendo el approach que en cierta parte recomendaría a alguien que quiera arrancar con React y no quiere, la verdad, sufrir en lo más mínimo. Pero Vite tiene como ciertas ventajas, digamos, en cuanto a Create React App. Aún así, Create React App funciona de una manera muy similar en cuanto a optimizaciones, digamos, la experiencia de desarrollo y realmente las features que trae, y por ejemplo, optimizaciones en producción. De hecho, todo esto aplica tanto como para Create React App como para Vite. La ventaja que tiene Vite es que, bueno, es moderno, es de las últimas cosas que se agregaron ahora por hoy a la comunidad de JavaScript, pues Vite en realidad se usa más para Vue.js, pero también tiene un template para React, para Angular. Entonces es más como un approach agnóstico a arrancar simplemente una librería de frontend. Por lo tanto, hoy por hoy recomendaría más a alguien que use Vite. No te sé que se pronuncia Vite, no Byte, porque está hecho en francés. Y un poco sobre la derecha en la imagen muestra un poco la diferencia justamente en dónde está la ventaja entre uno y el otro. Create React App y otros approaches para crear aplicaciones, por lo general lo que hacen es generar un bundle con todo el JavaScript que necesitamos y después retornárselo al browser. Naturalmente hay un montón de tecnologías, de code reloading y demás, que uno las puede usar y digamos, hace que cuando uno haga un cambio en el código, se hace todo ese bundle de nuevo y se retorne de nuevo al browser sin mucho impacto, digamos, en tener que reiniciar todo el servidor. Esto en aplicaciones chicas ya demora, un Create React App creando el bundle inicial demora unos 4 o 5 segundos. Cuando la aplicación realmente crece, se puede fácilmente pasar el minuto. Entonces ya esperar un minuto simplemente para que Create React App haga el bundle de nuevo a veces cuesta, y es algo que puede ser molesto de alguna manera. Vite toma un approach totalmente diferente, donde no hace un bundle inicial, y lo que hace básicamente es, según la ruta que uno pide desde la UI, retorna básicamente el código que está extremadamente cercano a lo que uno está escribiendo. Gracias a que hoy por hoy esto se puede hacer porque los browsers se pusieron mucho más a tiro con el lenguaje de JavaScript y todas las herramientas y cosas que hoy por hoy se necesitan para básicamente usar React Vanilla en el browser. No es que React App esté sumamente desactualizado en este sentido. Por eso hoy por hoy es lo que usamos, por ejemplo, en Moveit en general, es lo que recomendaría en un proyecto nuevo. Para usar Vite es muy parecido a Create React App, para aquellos que lo hayan usado. Simplemente necesitamos tener Node, claramente como dependencia, y después lo llamamos con npm create byte latest. Está bueno siempre usar la última versión. Darle un nombre a la app y hay que pasarle un template. Recuerden lo que habían nombrado, que de hecho este template latest no es template React. Hay que pasarle un template para que sepa si uno quiere usar React con TypeScript,
son dos templates diferentes. Usar Vue, usar Angular o lo que sea. Y luego hacer un install y un npm run dev. Probemos un poco acá lo que mostré. Y de hecho, acá ya tengo un bit recién creado, está un poquito customizado, pueden notar algunos imports ahí que vamos a andar jugando. Pero básicamente es lo que nosotros resultamos, o el resultado de crear una nueva aplicación con Bit. Como todo proyecto de Node, o al final un proyecto de NPM siempre son proyectos de Node en el fondo, tiene un package JSON donde se definen las dependencias, algunos scripts, por ejemplo, cómo correrlo y demás, cómo hacer un build para producción, dependencias que pueden notar que ya tenemos Redux instalado, vamos a ir un poco más a fondo en eso. Y realmente la estructura es muy simple. Bajo Source tenemos ya algunos componentes creados, de hecho hay componentes míos, la parte de Store también ya la creé yo, pero es sumamente simple para alguien que nunca vio un componente en React de su vida, correr esto y ya empezar a investigar cómo funciona, y realmente es extremadamente simple la sintaxis. Acá podemos ver, por ejemplo, en el main, por ejemplo, un poco la sintaxis de React cuando comienza un proyecto nuevo. De nuevo vemos esta sintaxis de JSX, que es una mezcla de HTML con JavaScript, que hace que los componentes sean una mezcla, ¿no?, de tanto JavaScript con HTML, con CSS, que mezcla todo en un solo archivo para que sea más fácil, digamos, manejar los cambios. No quiero ir muy a fondo en esto porque la verdad, sobre qué hace cada archivo de lo que hay acá, hay un montón de guías en internet, pero quería mostrarles un poco con lo que vamos a andar trabajando hoy. Continuando, volvemos a los componentes de React, que en un momento lo hablamos un poco por arriba. ¿Qué son los componentes? Son la unidad atómica y reusable de las librerías o componentes de las aplicaciones de React. Y básicamente pueden hacer tres cosas. Pueden recibir props de un componente padre, pueden tener un estado interno y manejar los cambios de estado interno, y después pueden ejecutar y manejar efectos secundarios o side effects. Principalmente hay dos maneras de crear componentes. Están los componentes de clase y los componentes funcionales. Virtualmente se puede hacer todo con ambos. Es preferible hacer todo con componentes funcionales. Ahora vamos a ver un poco más por qué. Pero no necesariamente tienen una limitante uno o el otro. Claramente los componentes de clase fue lo original que se creó y que se empezó a usar con React. Y los componentes funcionales siempre fueron vistos como componentes de juguete donde no tenían estado y demás. Gracias al uso de hooks, que vamos a ver un poco más adelante también, básicamente tienen la misma funcionalidad, capaz que mejor pulida que los componentes de clase. Acá tenemos dos ejemplos de un componente de clase por la izquierda y un componente funcional por la derecha, que ahí se ve claramente una gran diferencia. Un componente de clase tiene que heredar de React Component, tiene que tener un método que se llame render, y recién ahí uno puede retornar lo que quiere renderizar en un componente sumamente simple. En un componente funcional, uno simplemente crea una función y puede retornar ya el JSX. Entonces ya hay una ventaja de brevedad en qué tan verboso es, digamos, básicamente ser un componente que retorna algo y no hace nada en realidad. ¿Cómo uno usa un componente no necesariamente funcional? De la misma manera que uno usa un tag HTML. Básicamente crea el componente, lo importa en JavaScript como cualquier otro archivo JavaScript, y luego lo usa como si fuera un tag HTML. Nótense ahí de nuevo, voy de nuevo a lo mismo. No estamos explícitamente llamando en el app a welcome, sino que estamos declarando que app usa a welcome. No estamos llamando explícitamente a la función. De nuevo, me remito a lo que mencioné al principio, que es ese approach declarativo. Lo otro que mencioné es que un componente puede recibir props o básicamente parámetros, por decirlo de una manera, de su componente padre.
Esto básicamente se reciben como un objeto en el primer parámetro de la función que estamos definiendo en el objeto, en el componente funcional. Y después lo puedo usar dentro del código tanto JavaScript como en el JSX, en el cual retornamos, el HTML, por decirlo de una manera, del componente. Acá vemos, por ejemplo, que podemos parametrizar un welcome y mostrarlo digamos, en nuestra UI. Tenemos acá un ejemplito rapidito justamente del mismo componente. Acá tenemos el welcome, que recibe una prop. Nótese que acá hay un detalle y hay un montón de truquitos que usa React y se apoya bastante en funcionalidades de JavaScript, que una vez que uno las hace natural, las ignora, pero es bastante importante mantenerlas en claro. Noten que yo dije, las props se reciben en el primer parámetro de un componente funcional y no necesariamente como una lista de parámetros. La ventaja de esto es que al recibirse como un objeto, conservan el nombre. Entonces, si uno usa el componente en varios lugares y las props las manda en diferente orden, no pasa nada, porque se va a mantener el nombre con el cual las mandaron. Lo que hace acá React, o en realidad JavaScript es acá, hace como un desarmado de ese objeto y básicamente lo usa con el nombre de las propiedades que están adentro. Es como un truquito en realidad de JavaScript. Acá no es React haciendo ninguna magia. Y yendo a nuestro app, para usar este componente, básicamente lo que debemos hacer es llamar a ese componente como si fuera un tag HTML. Noten que yo ya había puesto el import acá arriba por tema de tiempo, pero acá ya tenemos el componente que lo estamos usando, y de hecho podemos ir a la UI y podemos ver que lo está usando. Noten como no le puse ningún tipo de nombre, no está mostrando nada, entonces puedo poner acá la prop, y al momento de guardarlo, ya se ve. Noten también ahí, eso es Bit haciendo magias, corriendo súper rápido a la hora de levantar la UI. Volvemos a las diapos. El ciclo de vida. Esto es algo que aquellos que hayan de nuevo usado componentes funcionales, componentes de clase, perdón, probablemente sufrieron bastante. Le di un momento para tratar de entender todo lo que está pasando acá. Y esto es en realidad uno de los grandes problemas de los componentes de clase. Uno se tiene que memorizar una tabla de 2 dimensiones donde no solo tiene que acordarse en qué momento se ejecuta un método del ciclo de vida, sino en qué orden también. Verlo en esto lo hace bastante más útil, es una de las cosas que uno se tendría que imprimir y guardárselo ahí para siempre estar al tanto de cómo se ejecuta todo esto. Hay muchos approaches y la verdad los nombres de algunos de estos métodos sirven para naturalmente saber en qué orden se ejecutan, pero es sumamente confuso, realmente es un poco caótico, y con las últimas versiones de React esto se rompe más todavía, pues se puede llegar a partir al medio y no ejecutarse del todo. Realmente esto me gusta dejarlo para capaz que entrevistas técnicas, ni siquiera de hoy por hoy, de hace capaz que 2 años, cuando realmente se usaban componentes de clase, y realmente no le veo mucha otra más utilidad. ¿Qué tenemos para los componentes funcionales en vez de usar el ciclo de vida? Los hooks. Los hooks básicamente son funciones, nuevamente igual que los componentes, que los provee React y nos provee una posibilidad de hookearnos a cierto comportamiento de React que queremos en nuestros componentes funcionales, que originalmente estaban en componentes de clase. No solo eso, sino que lo hacemos de una manera un poquito mejor, me animo a decir, para que sea un poco más feliz, digamos, toda la interacción. Nuevamente nos provee, por ejemplo, estado, lifecycle, memorización de datos y demás. También un dato no menor es que uno puede crear sus propios hooks. Y eso es un approach, una ventaja que uno por lo general la ignora. Pero es súper poderoso esto para aquellos que hayan trabajado con un componente de clase. Si uno quiere tener un componente de clase que tiene, por ejemplo, 2 comportamientos que son relativamente independientes, como por ejemplo el fetching a una base de datos y después el manejo, por ejemplo, de un timer, esas 2 cosas van a estar básicamente hablándose entre sí a lo largo de todos los métodos del ciclo de vida
de React, del componente de clase, hay una mezcla ahí tremenda y uno no puede separarlo. Pues, nuevamente, en componentes de clase, el átomo de todo lo que es React es el componente de clase. Esto, gracias a los hooks, uno lo puede separar y decir, no, todo lo que es fetching lo meto en un hook y está todo ahí al fondo escondido. Y todo lo que es manejo de timers lo meto en otro hook. Y no solo están separados, sino que los puedo reutilizar de una forma relativamente simple. Algunos de los hooks que trae React son useState, useEffect, useContext, useUser, useCallback, useMemo, useRef. Hay un montón más. También cada librería trae hooks, como por ejemplo también las librerías de Redux, perdón, que vamos a ver un poco más adelante. En principio vamos a ver el useState y el useEffect. UseState, como dice su nombre, básicamente nos provee la funcionalidad de darle estado a un componente funcional, y es relativamente simple. Uno lo importa desde React, le da un valor por defecto, y la función esa nos retorna el estado, un array con el estado y una función para actualizarlo. Yo nomás un ejemplo, por ejemplo, acá lo vemos en realidad cómo es que funciona. Simplemente llama useState con el valor por defecto y recibe el array que lo desarma y le pone de nuevo los nombres que uno quiera a esos dos parámetros. De nuevo, acá hay otro truco que uno puede preguntarse por qué retorna un array y no retorna una tupla o otra cosa. Esto no es magia de React, es magia de JavaScript. La magia que tiene retornar un array es que uno puede básicamente renombrar, a diferencia de un objeto, uno puede renombrar justamente los valores de ese useState. Entonces acá, por ejemplo, si llamamos useState dos veces, porque queremos manejar dos estados, podemos intencionalmente darle dos nombres diferentes, porque son dos estados diferentes. No, de nuevo, magias de JavaScript que simplemente React se apoya en. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, un timer, ¿no? De nuevo, usamos el useState. Algo que es clave es que todos los hooks se usan dentro de un componente, nada de ponerlo por arriba. Entonces lo ponemos dentro de la definición del componente y luego retornamos nuestro JSX. Como pueden ver, el count, que es el valor, lo podemos usar como si fuera texto dentro de nuestro componente. Y luego setCount es una función que la usamos en el onClick para justamente actualizar este valor. Vamos a ver un ejemplito de esto. De hecho, ya tengo el counter armadito acá. Lo arranqué con un estado de 5 para que vean que en realidad puede ser cualquier cosa, puede ser un número o lo que sea, el estado puede ser un objeto, de hecho. Y nuevamente, el count lo usamos en el JSX para simplemente imprimir lo que es el valor. Y en el onClick del botón, básicamente llamamos a setCount con un +1. Volviendo al app, vamos a borrar nuestro welcome, vamos a agregar el counter. Y el counter no recibe ninguna prop, así que no le mandamos ninguna prop. Ya lo tenemos acá con su valor por defecto 5, y hay que cliquearlo, se va actualizando automáticamente. Vamos al próximo hook, useEffect. UseEffect es un hook que lo usamos para justamente ejecutar side effects en nuestra aplicación de React. Lo vamos a usar para suscripciones, timers. Data fetching era como el uso original. Hoy por hoy se está poniendo mucho en duda si realmente se debería usar para data fetching. La gran mayoría de los usos de useEffect hoy por hoy son para data fetching, así que si lo usan, diría que no se sientan muy mal. Traten de estar pendientes de cuáles son digamos, los problemas que esto puede llegar a traer, que no vamos a hablar hoy por hoy de esto, pero anden mirando en approaches diferentes para manejar una API en general, y no usar useEffect. La manera que se usa, básicamente la misma, lo importamos de React, recibe una función que es justamente el efecto que nosotros queremos ejecutar, sea la suscripción, el timer o lo que sea, y luego un array de dependencias, que vamos a hablar un poco más adelante de qué es ese array de dependencias. Acá tenemos el hook en efecto, no retorna nada, pues realmente no necesitamos que retorne nada, simplemente que ejecute algo. Y acá tenemos un ejemplo con un intervalo, que lo vamos a ver ahora un poco más en detalle. Y como pueden ver, acá espero que la indentación se les
les ayude un poco a entender qué es lo que está pasando. De nuevo, tenemos un componente de intervalo. Ignorando el efecto, lo que retorna y lo que renderiza este intervalo es simplemente un texto y nada más. De nuevo, la idea del side effect es que no tenga nada que ver mucho con el componente en sí. Y llamamos a este useEffect, que primero recibe una función. Esta función lo que hace es crear un intervalo, que como todo intervalo también recibe una función. Simplemente lo que hace el intervalo es cada un segundo hacer un console log, hay mucha ciencia, y listo, ahí creamos el intervalo. Luego acá cerramos la función original del useEffect y enviamos justamente el segundo parámetro de nuestro useEffect, que es el array de dependencias. ¿Qué es el array de dependencias? El array de dependencias debería contener tanto todo lo que uno necesita en el efecto para que se ejecute. Entonces ahí React sabe que si cambia uno de esos parámetros, tiene que ejecutar el efecto de nuevo. Y uno también lo tiene que pensar como, ¿cómo puedo forzar a que este efecto se ejecute nuevamente? Como esto es un timer, realmente lo único que queremos es que una vez que el componente se monte, el timer aparezca y empiece a contar en nuestra consola, y luego cuando el componente se desmonte, queremos que se vaya. Entonces realmente no hay más ciclo de vida que eso. Pero si lo hubiese y quisiésemos que hacer, por ejemplo, que dado una prop cambie, lo que haríamos es enviar esa prop como parte del array de dependencias. Probablemente esa prop la vamos a usar en nuestro efecto, entonces, digamos, todo está en congruencia, tanto cuando nosotros queremos que se ejecute el efecto, como las dependencias de ese efecto. Si esas dos cosas no están en congruencia, hay algo que estamos haciendo un poco mal. Vamos a probarlo, a ver qué es lo que está pasando con esto. Porque hay también un temita con React. Vamos a poner el intervalo. Vamos, de hecho, primero mostrarlo, ¿no? El intervalo es básicamente lo que teníamos en la diapo. Es un interval, llama al useEffect, llama setInterval con el intervalo con un console log, cada un segundo, array de dependencias vacío, y retorna thisComponent runs as sideEffects. Vamos a ver qué es lo que está pasando realmente. El componente se está renderizando solo una vez, también noten eso. Pero si ven en la consola, parece que se está ejecutando 2 veces por segundo. Voy a hacer un poquito de zoom. Se está ejecutando 2 veces por segundo en realidad. ¿Qué está pasando ahí? En realidad estos componentes es funcionamiento intencional de React. De hecho, esto nos está mostrando otro bug. Si ven este tipo de comportamiento en algún tipo de efecto, es que hay algo que tiene que prestarle un poco de atención. Veamos qué pasa si uno va al app y yo saco este intervalo. Efectivamente se borró el intervalo, pero se están siguiendo ejecutando el intervalo en la consola. ¿Qué es lo que está pasando acá? Primero, nosotros no estamos haciendo ese clear interval de borrarlo justamente, ¿no? Porque a diferencia de otras cosas del DOM, un intervalo no depende de nada dentro del DOM. Entonces, uno lo crea y manualmente tiene que borrarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para borrar algo en un efecto, ¿no? ¿Cómo decimos, ok, este efecto queremos que ejecute algo, pero cuando se vaya queremos que haga otra cosa? Lo que nos provee React es justamente que podemos retornar una función en nuestro efecto que se va a ejecutar cuando el efecto se tenga que desmontar o, digamos, el componente cambie ese efecto. Entonces acá lo que llamamos es a clearInterval, que es, digamos, la API que nos provee el browser para borrar un interval, le mandamos el interval. Una de las cosas que nos falta acá también es justamente este interval, guardarlo en una variable para poder borrarlo. Y ahora si vamos a nuestra app, esto nuevamente sigue ejecutando porque digamos, ya quedó montado, ya fuimos, pero si recargamos, se van. Pongamos de nuevo nuestro intervalo en el app, el intervalo se corre y ahora sí está ejecutando una vez por segundo. Eso responde a la pregunta de cómo hacemos para borrarlo cuando justamente borramos el componente, pero no responde a la pregunta de por qué originalmente se estaba ejecutando una vez, se está ejecutando 2 veces por segundo, y tampoco responde por qué ahora se estaba ejecutando bien una vez por segundo. Y vamos a ir a borrarlo y vemos que justamente se borró. ¿Qué es lo que estaba pasando? Acá React tomó una decisión hace relativamente poco en las últimas versiones de React. Puede ser que esto no lo vean en sus proyectos.
Pero básicamente todo useEffect se ejecuta 2 veces al montar el componente. En etapa de desarrollo. Cuando esto está en producción no tiene ese comportamiento raro. La intención de React con esta decisión es justamente darle una ayuda a los desarrolladores para detectar bugs de forma temprana. Justamente ahí teníamos algo que estaba funcionando raro, y si no hacíamos la parte de desmontar el intervalo, no nos íbamos a dar cuenta. Esto también se puede ver si usásemos el useEffect para hacer, por ejemplo, llamadas a una API. Algo que tendríamos que nosotros manejar como desarrolladores es qué pasa si, suponiendo que cuando se carga una tab, ponele, de un componente, hacemos una llamada a la API, ¿qué debería pasar si el usuario se va de esa tab? Esa API debería ser ignorada. O al menos deberíamos tomar en cuenta de qué pasa si el usuario se va de esa tab. Esa llamada de la API, deberíamos ignorarla, deberíamos guardarla, deberíamos hacer algo. Básicamente el usuario nos puede hacer el mismo componente, el mismo comportamiento que hace React acá, que es carga la tab, se va a otra tab y vuelve a la misma. Lo mismo pasa con páginas, por ejemplo, donde uno navega, gracias a React Router, donde todo es una SPA, ¿no? Se mantiene el estado. Carga una página, el usuario dice, no, voy para atrás. Ah, no, mentira, voy para adelante. Básicamente tenemos 2 llamadas a la API que están corriendo al mismo tiempo, y bueno, ¿cuál se va a resolver? Va a ser la que gane, digamos. Son cosas que uno como desarrollador lo debería manejar, y esto es uno de los approaches que tomó React hace poco para tratar de ayudarnos en esto. A veces es un poco problemático porque realmente decimos, ok, yo sé lo que está pasando, entiendo, está bien, y aún así tenemos este tipo de comportamiento, pero tenemos maneras de deshabilitarlo. Hay una configuración de React que uno lo puede deshabilitar. Pero espero haber aclarado cualquier duda en cuanto a ese comportamiento raro que estábamos viendo. De nuevo acá tenemos en las diapos justamente cómo es que se limpia algo de un useEffect. Básicamente retornamos una función con lo que queremos que se haga cuando este efecto debería ser limpiado. ¿Qué pasa cuando queremos compartir estado entre componentes? Gracias a props y manejo de estado en un componente padre, podríamos manejar todo con props, mandar funciones para actualizar por un lado y por otro lado mandar la prop con el estado de la variable. Esto a veces se vuelve un poco no muy manejable. Ahí es donde entran soluciones como Redux. Hay 1000 otras, pero vamos a ver hoy por hoy Redux. ¿Qué es Redux? Redux es la herramienta de state management para aplicaciones React más popular que hay en la vuelta. No necesariamente quiere decir que eso es la mejor, es la más popular. Que sea popular tiene sus ventajas también, un montón de librerías que se hookean a su comportamiento, que eso es un buen pro, pero no necesariamente quiere decir que siempre la tengan que usar y que sea lo mejor para el caso de uso de ustedes. Tiene básicamente 3 principios: un single source of truth, donde solo tenemos un estado para algo y lo compartimos a través de toda la aplicación. El estado es read-only, y para actualizarlo se requieren 2 pasos. Básicamente, despachar una acción, que la acción es la declaración de lo que se quiere hacer en el estado, y por el otro lado, lo que se usa son reducers, que básicamente son funciones puras, que toman el estado viejo, la acción que se ejecutó, y calculan un nuevo estado. Hay todo un tema con si deberías usar Redux, si es una buena idea, cuándo es una buena idea y demás. Pete Hunt, que es uno de los primeros contribuidores de React, cuando todavía Redux no tenía su nombre, decía que cuando necesites Flags, que era en realidad como el precursor de Redux, si no estás seguro si lo necesitas, probablemente no lo necesitas. Dan Abramov agregó a todo esto de que si no deberías necesitar Redux hasta que tengas realmente un problema con Vanilla React y el manejo de estado de React. Ahí es donde todo hay un problema, ¿no? Porque uno cuando va a ver un ejemplo de Redux, por ejemplo, por lo general el ejemplo que ve es, por ejemplo, el de Tic-Tac-Toe o un contador, que es el que vamos a ver hoy. Y realmente en esos casos no aporta mucho valor, porque en realidad es sumamente simple y uno diría, ¿por qué necesito tanto cuando simplemente quiero un contador? En esos casos recomiendo 100% simplemente usar estado vanilla de React.
Para agregar a esto, algunas ideas que les puedo llegar a dar de cuándo nosotros usamos Redux en una aplicación en Movit. La principal razón es cuando el estado global está fuera de sincronía de la jerarquía de componentes. Esto suena sumamente complicado, pero es bastante simple. Supónganse que tienen, por ejemplo, la información del usuario. Y esa información del usuario la usan tanto como en la navbar, porque quieren mostrar el nombre y un botón de logout, pero también lo usan en componentes que están sumamente nesteados en toda la estructura de componentes, porque, no sé, a llamada de una API lo necesitan o lo que sea. Cuando tienen, digamos, ese tipo de gestión, donde hay algo del estado de la aplicación que lo necesitan prácticamente en todos lados, no necesariamente Redux, pero capaz que algo como de manejo global es bastante recomendable. Después, si la aplicación simplemente todo el estado se desprende de una manera linda, por decirlo de una manera, eh, no es tan necesario usar Redux. Lo otro también es cuando la lógica de actualización es complicada, digamos, tienen, por ejemplo, manejan un sistema de reintentos a la API cuando hay algún tipo de fallo o algo por el estilo. De eso tenemos un proyecto de Movit que en particular hace eso, y Redux ahí se nos hizo bastante fácil para eso. Tiene un estado muy grande donde hay muchas entidades diferentes que interactúan entre sí, y ahí está bueno, digamos, justamente separar lo que es store de lo que es componentes. Cuando necesitan explícitamente ver lo que pasa con ese store, y estas dos últimas las ato juntas, cuando hay features de React que realmente les son útiles, como por ejemplo Time Travel, que es una feature sumamente desusada en realidad de Redux, que gracias a esa separación de Reducer, que es el que hace el cambio realmente, y Action, uno puede ver exactamente qué es lo que pasó cuando tiene un problema en el store. En una aplicación donde uno maneja el store con useState, si se manda una, es como, ok, ¿qué pasó? Si no hiciste login, olvídate. Redux ya trae login por defecto, gracias a esta estructura. Y uno puede ver, ok, acá está el estado bien, y acá el estado vino esta acción está bien, pero el reducer acá, este estado que quedó al final, no está bien. Claramente lo que está mal es el reducer. Y uno puede sumamente rápido saber qué es lo que pasó mal. Algunos conceptos de Redux, que ya un poco los nombré. Primero, la parte de Single Source of Truth. Gracias a bindings de React Redux, que vamos a ver un poco más adelante, uno lo puede atar básicamente muy simple a todo el store de nuestra aplicación en React. Luego están las acciones, que de nuevo no hacen el cambio en el store, sino que simplemente declaran lo que se tiene que hacer en el store. Y los reusers, que de nuevo no dicen lo que se tiene que hacer, sino que en cierta manera obedecen a lo que dice una acción. Es justamente la lógica de actualización del estado. Para resumir con un lindo diagrama, el store está en el medio como lo más importante, y la UI recibe el estado actual de la aplicación prácticamente directamente. Esa parte es sumamente simple en cuanto a Redux. La parte complicada es la actualización. Lo que hace la UI es despachar una acción diciendo, ok, esto se ejecutó, o quiero que se ejecute esta acción en el store. La acción va al store, el store toma la acción, el reducer y los llama. Entonces el reducer básicamente recibe el estado actual y la acción, y el reducer retorna un nuevo estado con el que se actualiza el store. Y eso nuevamente vuelve a la UI. Noten ahí, como hay un pasamanos bastante grande, que es justamente intencional. Cuando tiene problemas de estado y tiene una aplicación compleja en estado, uno quiere tener estas cosas bien explícitas de cómo es que se actualiza el store. Acá tomo un poco una opinión un poco autoritativa en cuanto a todo el tema. Aquellos que hayan usado Redux hace capaz que 4 o 5 años, recuerdan lo que era el boilerplate que traía Redux, ¿no? Pero de nuevo, todo esto del store, las actions, los reducers, agrega un montón de complejidad a la aplicación, es un montón de cosas que uno tiene que configurar. Y este post de Twitter, que ya hace 3 años de Dan Abramov, como que lo resume, ¿no? Es como, quiero guardar un poco de algo de una API, y es como moverlo del store de un componente, de un state de un componente a Redux, es todo un trabajo, ¿no? Es tipo, necesito definir las actions, definir los reducers,
configurar todo el store, realmente era un dolor. Ahí es donde entra como la segunda oleada, digamos, de Redux. Noten que Redux es una librería para manejar estado de aplicaciones JavaScript, no necesariamente de React. Uno lo puede usar en Node, si quiere. Luego está React Redux, que no agrega la funcionalidad de Redux, sino que lo que agrega son bindings y utilidades para usar Redux con React. Si uno quiere usar React Vanilla, por decirlo de una manera, necesita tanto Redux como React Redux. Redux Toolkit es como un set de tools que incluye Redux y otras cosas, un montón de cosas configuradas ya, que hace que digamos, el setup de un store de Redux sea sumamente mucho más simple que como lo era 4 años atrás. Noten que Redux Toolkit es básicamente el reemplazo de Redux. React Redux uno lo sigue necesitando. De nuevo, Redux Toolkit uno lo podría usar en un proyecto en Node, por ejemplo. Esta es la página de Redux Toolkit, noten ahí el simple, pero hay un montón de cosas acá que es importante mencionar, por ejemplo, que es opinionado. Hay un montón de decisiones que se toman en Redux Toolkit que uno puede decir, che, no me gusta que ya venga con un sistema de login, que venga con Redux Trunk, que se tenga que configurar así, esto no es Redux Vanilla. Y es entendible en realidad, uno sigue teniendo la posibilidad de usar Redux, pero es un buen, digamos, default para crear una aplicación con Redux. ¿Cómo lo instalamos? Como cualquier otra librería, no se olviden de React Redux. Nuevamente, necesitamos eso para bindear todo a React. ¿Cómo es la API? Nuevamente hay un montón de cosas, vamos a ir por lo que justamente se necesita, pero hay un montón de utilidades y defaults que trae que están buenos poder configurarlos. Lo básico que uno necesita es configurar el store. Uno configura el store y le manda un reducer. No necesariamente manda las acciones. Recuerden que el store lo único que necesita son los reducers. Las actions las recibe por parte de la UI. Pero es la UI la que hace el dispatch de las acciones. Y eso básicamente es como se configura un store con Redux Toolkit. Es sumamente simple. Ahora veremos cómo se configura un reducer. Un reducer nosotros lo creamos con una slice. Acá es una de las opiniones que toma justamente Redux Toolkit, perdón, en cuanto a cómo uno tiene que definir una parte de un pedazo, una tajada de su store. Esto lo pueden ver prácticamente si tienen una aplicación que tiene guarda una lista de productos, maneja usuarios y demás. Los productos y los usuarios son slices en su store. Por lo general es como justamente una parte del store. Uno le define nombre, un estado inicial, de la misma manera que le define a un use state. Y luego una lista de reducers. Nótense que acá lo que hace Redux Toolkit es mezclar un poco la idea de un reducer con una action. Por al fin y al cabo, en la gran mayoría de los casos, de nuevo, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, uno ata una acción con un reducer. Entonces, Redux Toolkit se abusa un poco de esto y lo que hace es definir ambos juntos. Entonces uno define los reducers con una acción que básicamente reciben el estado de la acción nueva y hacen los nuevos cálculos que sean necesarios para retornar el nuevo estado. Luego al final se recomienda usar como esta forma de exportar, donde uno usa tanto un export por default como un export con nombres, para poder exportar las dos partes que uno necesita de este slice. Que por un lado es el reducer, que esto va al store, y las actions, que las usa la UI. Uno puede ver qué es lo que crea ese create slice, y básicamente es justamente un nombre con un reducer y acciones. Probémoslo. Por temas de tiempo, claramente esto ya lo tengo todo configurado, pero nuevamente vamos a lo primero y lo más primordial, no olvidarse de los bindings de React Redux. Entonces si vamos a nuestro main, como el root de la aplicación, podemos ver que yo ya puse nuestro provider, que es una utilidad de React Redux, que lo que hace es atar el store a toda nuestra aplicación de React. Esto es algo que es sumamente importante, que a veces uno se olvida, pero uno lo hace acá. Cualquier otra configuración que sea del combo React Redux, por lo general se tiende a hacer en esta parte. Veremos cómo es el store.
El store, básicamente llamamos a configure store de Redux Toolkit. Un combine reducers, que esto en este caso no es necesario, porque solo tenemos un contador. Pero uno si tiene varias partes de nuestro store, lo usaría para combinar justamente varios reducers. Y manda los reducers que tiene, digamos, justamente en el resto del store. Nosotros justamente solo tenemos uno, y noten acá como yo uso el import por default del archivo del counter. Vamos al counter, y en el counter, de nuevo, usamos create slice, que viene de Redux Toolkit, y creamos el slice con un nombre que no es muy importante, un estado inicial, este lo inicié con 10, para que sea diferente al 5 que arrancaba el otro. Y uno define los reducers, que justamente es cómo va a ir actualizándose ese estado. Y acá hacemos la magia esta que recomienda Redux Toolkit para exportar tanto las acciones como los reducers y poder usarlas de forma independiente. Si vamos a nuestra versión actualizada del contador, podemos ver algunos cambios. Primero, ¿cómo obtenemos el valor del store? Con eso lo usamos useSelector. useSelector nos provee básicamente le podemos dar una función donde recibe el store y nos da una parte del store. La gracia de useSelector es que esto está memorizado, entonces si el store no cambia, esto no se recalcula de nuevo. Acá uno puede simplemente obtener una variable, o hacer un map, un filter, lo que sea. Todo eso está memorizado gracias a Redux Toolkit. Y básicamente acá tenemos el contador y lo podemos usar en nuestro JSX. ¿Cómo se actualiza? Que es la parte interesante. Se usa useDispatch. useDispatch nos retorna un dispatch, que básicamente es la función con la que nosotros podemos decir, se ejecutó esta acción. Como pueden ver, se llama de la misma manera que nosotros estamos llamando con el contador viejo. Y lo que hacemos es mandarle una acción que la importamos desde el store. Noten que acá estoy usando imports con nombre. Y mandamos con un incremento de 1. Y eso es básicamente todo. Suena un poco simple o complicado para aquellos que no hayan usado Redux previamente, pero es simplemente eso lo que uno necesita para usar Redux. Vamos a nuestra app, a agregar el counter de Redux. Y acá lo tenemos ya iniciado en 10. Y uno cuando lo cliquea incrementa en 1, como lo definimos en nuestro dispatch. De hecho, acá una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es ir acá y hacer que incremente a 4. Y gracias a, de nuevo, bit, se actualiza sumamente rápido y ya está andando. Y tampoco el store se desmonta, noten cómo el estado viejo se mantuvo. Volvemos a las slides. Otras tools que claramente por motivo de tiempo no vi. Está Context API, que puede ser como un reemplazo de Redux a la hora de manejar un estado de una manera más simple, pero un poco más global. React Query, Tailwind, Style Components, Class Names, que esos tres se pueden usar para manejo de estilos en general en un componente, en una aplicación de React. Slint, sumamente recomendado para todo lo que es que el código esté un poco más prolijo. Prettier, también lo pondría acá. Jest, para manejo de test. TypeScript, que simplemente no lo usé en esto porque es simplemente una pruebita, pero sumamente recomiendo TypeScript. Todos aquellos que trabajen con JavaScript, si no trabajan con React, no me importa, les recomiendo sumamente que usen TypeScript. Es sumamente poderoso y la cantidad de bugs que uno se ahorra usando TypeScript son un montón. React Hook Form para justamente hacer forms, React Modal para hacer modales, Day.js para manejo de fechas, a diferencia de Moment, que hoy por hoy está bastante mal vista, Apollo, Lodash, hay 1000 otras, pero estas son algunas de las que les quería mostrar.